clase, este espacio donde los docentes nos hablan de sus experiencias en el sistema educativo, tenemos como invitado al magíster Orlando García, quien nos contará su experiencia en el tema de docentes vulnerables ante las denuncias en el sistema educativo fiscal. Bienvenido, Orlando. Muy buenas noches. Empezamos. Cuéntenos, ¿cuál es su trayectoria profesional? Primeramente, un agradecimiento a todos ustedes por la invitación y a todos los que nos escuchan, compañeros que estamos siendo vulnerados, que nos encontramos en la indefensión. Mi trayectoria profesional inició hace 25 años. 25 años llevo de magisterio. Inicié en el sector rural, en la parroquia de Pacto, cuando el viaje a Pacto demoraba más de 8 horas por la carretera antigua. De ahí se salió poco a poco hasta llegar por último al Colegio Técnico Humanístico Quito, en donde me encuentro actualmente por alrededor de 25 años. Realicé estudios en la Universidad Central del Ecuador, en la técnica particular de Loja, la maestría también en la Central y las becas que dieron con las universidades de España. Esa sería en síntesis mi trayectoria profesional. Muchas gracias, Orlando. Orlando, ¿nos puede contar si usted ha sido víctima de una denuncia mal fundada? Sí, justamente por eso mi presencia aquí. Luego de más de 33 años de servicio, en el año 2023, fui víctima de una denuncia supuestamente por maltrato físico y psicológico que había puesto una alumna a nivel del distrito. Sí, lo asombroso de esta denuncia es que, por ejemplo, antes de que se nos informe a nosotros, porque no fui solamente yo, fuimos dos, bueno, en realidad 3 compañeros, pero a los que nos cayeron son a 2 y a otros le pasaron por alto haciendo la misma denuncia, ¿no? Y antes de ser separados, antes de conocer la denuncia, tuvimos una reunión en vicerrectorado con la estudiante y los representantes, la representante legal de esta alumna. Y en esta reunión, la madre de familia y la alumna manifestaron que se vieron presionadas por el DC y por la autoridad que era en ese tiempo, quienes incluso le dictaron la forma de hacer la denuncia para que presenten en el distrito, y para que presenten. De eso yo tengo, por ejemplo, incluso la grabación de esta reunión. Lamentablemente, como ustedes saben, grabar a una menor de edad, hacer pública la grabación sin orden judicial, no se puede, pero la grabación está ahí, sí, en donde la alumna y la madre de familia manifiestan que fueron presionadas y que nada de los hechos existió en contra de mi compañera y en contra mía y de lo que nos acusaba. Luego de esto, de estar ahí en la reunión, solicitamos nosotros a la máxima autoridad, o mejor dicho, a la segunda autoridad, al vicerrector en ese tiempo, por ser testigo y estar en la oficina de vicerrectorado, que elabore un acta, que se elabore un acta de la reunión y que se hubiera acabado todo problema, ¿no? Lamentablemente, la presión de la máxima autoridad creo que era tal que el compañero vicerrector manifestó que no, que estaba solamente como oyente, que no podía irse en contra de las disposiciones de la autoridad. Y no hizo nada. A las semanas de esas nos llega la disposición del distrito con la supuesta separación, de las funciones docentes para precautelar el interés superior del adolescente y nos trasladan a diferentes instituciones a cumplir actividades administrativas. Actividades administrativas que pasamos separados del colegio por más de 5 meses. Estoy hablando del año lectivo 2023-2024, inicio del año lectivo 2023, septiembre. Una semana de clases y fuimos separados, sí, conjuntamente con otra compañera. El momento en que nos informaron que éramos separados,
nosotros estábamos esperando el veredicto y sucedió un montón de cosas que sinceramente dejan mucho que desear del aspecto jurídico. Ponen de relieve la vulnerabilidad que somos objeto los maestros, los profesores, y no consideran incluso el daño moral, profesional, personal que hacen a los docentes, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que en el caso nuestro, fuimos separados del colegio 90 días laborables, que son aproximadamente 4 meses y medio, ¿sí? Y estos 4 meses y medio, los cursos que tenían clases conmigo, por ejemplo, en la asignatura de matemática, estaban sin un profesor. Y como fuimos separados con otra compañera, en la asignatura de historia, estamos hablando de más de 10 paralelos de primer año de bachillerato, estuvieron por 4 meses y medio sin profesor. Ahí no toman en cuenta el derecho a la educación, no toman en cuenta la vulnerabilidad de los estudiantes. Las autoridades, con tal de cumplir sus fines, no se preocupan, y los alumnos quedan botados, sueltos ahí, sin profesor, habiendo perdido el tiempo. Luego de esto, compañera, bueno, esperemos tratar este punto específico más luego. Ya nos sancionaron, apelamos, sí. Y al inicio del año lectivo 2024, en este año lectivo, nuevamente se produce otra denuncia, sí, en contra de mi persona. En este caso, en el caso de mi compañera, ya no pudo regresar al colegio por las decisiones del jurídico del Distrito 6 de Loya Alfaro, en donde la supuesta mantener o resguardar la integridad, cuidar la integridad física del docente, no sé cómo cuidarán, hacen que cambien de instituciones. Pero, por ejemplo, yo en este caso, este año, nuevamente al iniciar el año lectivo en el mes de septiembre, nuevamente otra denuncia, que pasé separado de mis funciones docentes al inicio del año en septiembre, aproximadamente 2 meses. 2 meses que los alumnos y los estudiantes, aproximadamente 320 estudiantes, estuvieron sin profesor de matemática. Para luego de los 2 meses que me llamen a rectorar y me digan, ¿sabe qué, Orlando? Ya nos llega el papel del distrito y dice que no hay nada. Vaya nomás a dar clases. Yo le digo, pero ¿y qué pasó? Algo sabe decir que quién me denunció, porque nunca supe quién me denunció, cuál era el proceso, de qué se me acusaba. Sí, ni en la primera ni en la segunda ocasión. Solamente separado y luego regresar. Y yo logré mantenerme en el colegio porque exigí que se me mantenga en el colegio. No acepté los cambios absurdos que hace el distrito, y por eso estoy en el colegio. Eso es, compañera, en la parte de las denuncias, ¿sí? Muchas gracias, Orlando. Y efectivamente, dentro del reglamento de la LOEI manifiesta que el docente debe ser separado cuando existe una denuncia y ir a labores administrativas, pero en ningún momento manifiesta que el docente debe ser separado a otra institución educativa. En la segunda ocasión en que le pasa a usted justamente esta situación de una denuncia, donde a través de este proceso se logra observar que usted es inocente, no sé si tal vez usted nos puede contar un poco en el ámbito emocional, psicológico, usted como docente y más allá de ir como un docente profesional en el ámbito personal, ¿cómo se ha sentido durante estos 2 procesos? Bueno, verá, compañera, sinceramente, durante 33 años he sido docente desde el sector rural, he trabajado en jardín, escuela, colegio, en la universidad, y nunca había tenido un problema de estos, ni de denuncias, ni nada. Es más, tengo guardado las placas, los reconocimientos, las cartas de mis estudiantes, que agradecen la formación, no la instrucción, sino la formación. Uno sinceramente se siente desvalorado, se siente, discúlpeme la expresión, basura, sí, porque
Cuando uno se reclama en el distrito, por ejemplo, se le dice, bueno, ¿y qué voy a hacer en el distrito? Lo que le dicen es, ¿sabe qué, compañero? Pero vaya tranquilo. Estamos mandándole de vacaciones, porque ahí a donde le mandamos no va a hacer nada. Sí, bueno, no voy a hacer nada, pero imagínense ustedes 8 horas después de estar acostumbrados a trabajar, ¿sí? Estar 8 horas sentado en una oficina de secretaría sin hacer nada, o contando hojas, para lo cual no me preparé, para lo cual no saqué los títulos universitarios, sí, es totalmente denigrante, sí. Yo creo que más que la sanción económica que le impusieron y todo, es la sanción moral que quisieron imponer. En buena hora, con ayuda de mi hogar y con la compañera que fuimos separados, logramos seguir los procesos que revertimos todo esto, sí. Pero yo sí creo, por ejemplo, que el Ministerio de Educación, sin descuidar el interés superior del niño, niña y adolescente, debe considerar también la salud mental del docente. No es cuestión de separar a un docente, es decir, se separa, va a funciones administrativas y luego decir, vea, no ha pasado nada, venga, y los estudiantes o padres de familia que denunciaron siguen ahí, no ha pasado nada. Yo creo que se deben tomar correctivos a nivel de la LOI, del reglamento, de las organizaciones del magisterio. Debemos empezar a exigir, no que se cumplan nuestros derechos, que se respeten nuestros derechos. ¿Sí? Porque también como docentes tenemos derechos, lamentablemente desconocemos los derechos y dejamos que el jurídico, el DS o el distrito nos pisotee y juegue con nosotros como les dé la gana. Sí. Muchas gracias, Orlando. Como usted lo acaba de manifestar, sería muy importante que el Ministerio de Educación, así como los distritos, se hagan responsable del daño emocional y psicológico que causan también a los docentes, que es muy importante en el lado humano. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que son los organismos que deberían velar por los derechos de los docentes bajo su experiencia? Bueno, verá, de acuerdo a la experiencia que nos ha dejado los golpes de esta vida, sí, y si me permite, compañera, antes de pasar a esto de quién debe velar, yo quisiera hacer un pequeño resumen del primer proceso disciplinario que sufrimos con mi compañera de historia, con mi compañera Narcisa. Como le había manifestado, nosotros fuimos separados a finales de agosto del 2023, sí. Nos tuvieron aproximadamente 5 meses fuera del colegio. Y cuando regresamos al colegio, o mejor dicho, nos enteramos que teníamos que regresar al colegio un poco por suerte, digamos. Porque incluso las autoridades del colegio tenían guardadas la notificación de que regresemos y no nos comunicaban. Y era el último día que podíamos presentarnos, caso contrario caíamos en abandono de trabajo. Ese día nos presentamos nosotros al colegio y el papel del distrito decía lo siguiente: no existe causa para que la Junta Distrital siga el proceso, por lo tanto se revuelve esto a la institución con el objeto de que sigan el proceso sancionatorio, la institución. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Si el proceso sigue en el distrito, la sanción que pone el distrito es suspensión sin sueldo o destitución. Si el proceso sigue en la institución, puede ser absuelto en base al debido proceso o el 10% de multa. En el caso nuestro, por ejemplo, las autoridades, creo que no solo en el caso nuestro, a nivel general, cuando el distrito regresa a esos procesos mal habidos, que nunca debieron llegar al distrito, por si acaso, regresa nuevamente a la institución. Las autoridades piensan que obligatoriamente tienen que sancionar. Ya, piensan, porque dice ahí, y continuar el proceso sancionatorio. No sé, las autoridades de las instituciones ahora no han desarrollado lo que es lectura comprensiva. Significa que tienen que seguir el debido proceso y se amerita, y si hay méritos legales de sancionar, aplicar la sanción. Caso contrario, archivar el proceso. En el caso nuestro, compañeras y compañeros, nosotros fuimos sancionados. Habíamos sido sancionados en el mes de noviembre. Todavía estando fuera del colegio, fuimos sancionados con el 10% de la remuneración. Y además de eso, por pedido de la máxima autoridad,
la reubicación en otra institución educativa, lo que no señala el reglamento ni la ley, pero son atribuciones que se piden las autoridades. Nosotros apelamos esta sanción al distrito y el distrito jamás nos contestó. Ya nos sancionaron, ya nos descontaron, sí, y el distrito jamás nos contestó. Y como ya pasaron los términos legales del tiempo que señala el código administrativo, nosotros interpusimos, y ese es un llamado, compañeros, a todos los compañeros docentes. Nosotros interpusimos un recurso, sí, una acción de protección en el juzgado con una jueza de garantías constitucionales. Y la jueza de garantías constitucionales determinó que existió una violación completa a todo el debido proceso. Sí, que existió una violación, y verán, lo más asombroso era que nosotros teníamos, por decir algo, el 17 de mayo, la audiencia en el Consejo de la Judicatura, y nos presenta el distrito, y esto debería de ser investigado no solo por el Ministerio, por la Fiscalía. El distrito nos presenta el dato que dice, no, de gana están pidiendo la acción de protección porque a los compañeros se les aceptó la apelación. Nos presentan un documento con fecha 17 de noviembre, sí, fechado el 17 de noviembre del 2023, y esto es para asombrarse, compañeros, y firmado electrónicamente por el que era director distrital en ese tiempo. Me reservo los nombres y ojalá podamos hablar esto en el ministerio. Firmado electrónicamente por el director distrital, pero el rato que escaneamos nosotros la firma electrónica adelante de la jueza de garantías constitucionales, se logró determinar que la firma electrónica y el documento fueron elaborados 30 minutos antes de la audiencia de acción de protección. Es decir, sacaron un documento fechado el 17 de noviembre en mayo del 2024. Sí, con el objeto de bloquear la acción de protección que nosotros pusimos, sí, y decir que no amerita la acción de protección porque ya tenemos la apelación a nuestro favor. Y nosotros continuamos con este proceso y la jueza determinó la violación completa de todo el debido proceso, una vulneración total de derechos, y dispuso mediante sentencia primero que se nos devuelva el 10% de que nos descontaron. Segundo, que mediante de acción de personal se nos quite la sanción, porque para la acción de personal se demoraron un día, ¿sí? Pero para quitarnos la acción de personal, a mí todavía no me quitan la acción de personal de sanción, ¿sí? Que se nos retire mediante acción de personal la sanción impuesta y que se nos pida disculpas públicas en la comunidad educativa, en la institución, leyendo la sentencia de la jueza y explicando los derechos que se vulneraron. ¿Sí? Las disculpas públicas en mi colegio la primera vez fueron realizadas ante 10 personas, nosotros no las aceptamos y pedimos que al menos se convoque a los profesores para que pidan las disculpas públicas. Con mucho pesar el distrito, a través de sus delegados y las autoridades de la institución, tuvieron que pedirnos disculpas públicas. Por eso es un llamado, compañeros, de que lo importante es que no nos dejemos. Podemos seguir, podemos ganar. Con respecto a los organismos, compañeros, lo que me preguntaba, yo creo que hay lo principal, ¿quién tiene que primero velar por los derechos del maestro? Primeritos del propio maestro. Si seguimos siendo cómplices de la corrupción, si seguimos solamente viendo y callando o tal vez comentando entre los corredores, si seguimos agachando la espalda, el tiempo de la servidumbre acabó. Sí, somos servidores públicos, no somos sirvientes públicos. Y eso hay que diferenciar.
Primerito debemos ser nosotros como maestros los que defendamos nuestros derechos. Y luego deben ser las organizaciones como la actual en donde exigimos que se respeten nuestros derechos. No estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo que no nos juzguen, que sea que nos juzguen, pero que se siga el debido proceso. En el Ecuador, la única persona a la que se le acusa y que es culpable antes de nada es al maestro. ¿Sí? Es al maestro. Tenemos denuncias graves hasta de acoso sexual, tenemos un montón, que luego de las investigaciones han sido falsas. ¿Quién le devuelve la dignidad a esa persona? Y nosotros deberíamos de empezar a pelear, a luchar, para que exista una reforma. Por ejemplo, debe existir una reforma a la ley, en donde diga que, por ejemplo, asimismo con la misma premura que se aplica una medida de protección a los estudiantes, que en caso de que las denuncias sean infundadas, ese estudiante o ese padre de familia debe pedir disculpas conjuntamente con las autoridades, disculpas públicas, o ser cambiado de institución. ¿Por qué tiene que ser cambiado de institución el profesor? Esas son las contradicciones de nuestra vida. Eso es, compañero. Muchas gracias, Orlando, y realmente hay que tomar en cuenta todas sus palabras y bajo la experiencia y también toda la fortaleza que usted ha tenido para seguir el debido proceso. Y es importante mencionar a los compañeros docentes que así como existen también derechos para los estudiantes, nosotros también debemos de estar empapados de lo que dice el reglamento. Y hay que recordar que en el artículo 350 del reglamento de la LOEI nos habla del debido proceso para los docentes y dependiendo de los casos que nosotros tenemos en el momento de una presunta acusación. Y también hay que tomar en cuenta de que debe existir un informe preliminar por parte de las autoridades y ser emitido al distrito. Continuamos con la siguiente pregunta, Orlando. En el caso de su proceso, ¿cuál fue la participación de cada ente correspondiente ante el desarrollo de su denuncia? Bien, aquí es necesario aclarar algo. La denuncia comienza por una manipulación de parte de un miembro del DC institucional y de la autoridad que estaba en ese tiempo, una rectora que estaba en ese tiempo. Sí, de acuerdo a versión de la misma estudiante y como les digo que yo tengo en grabación. Luego, de una forma absurda, ¿no? Lo que hacen las instituciones y lo que hacen las mal llamadas autoridades es que cualquier tipo de denuncia que cogen, le mandan directamente al distrito. Se olvidan que ellos son administradores de las instituciones educativas. Esto debería de ser primero analizado en la institución educativa y determinar si es que amerita o no amerita enviar esto al distrito o se puede tomar medidas en la institución educativa. De ahí la nueva autoridad que llegó en los 3 o 5 primeros días que estuvo llegado al colegio, envió el escrito al distrito. Sí, el distrito de forma inmediata nos separó del colegio, pero aquí es lo más absurdo, es, por ejemplo, el papel desempeñado por el departamento jurídico del distrito. El departamento jurídico, a más de que es el encargado de asesorar al director distrital en lo que respecta al cumplimiento de las leyes, es el encargado de ver de que todo se esté cumpliendo de acuerdo a la norma legal. No nos olvidemos que en el sector público nosotros no podemos inventarnos la ley está escrita y solamente permite en el sector público hacer lo que determina la ley. Sí. El accionar, por ejemplo, del distrito es coger la denuncia y guardarse la denuncia por 4 meses, 3 meses, sí. Y como ellos dicen, tenemos tanto tiempo para ventilar las denuncias, no le prestan mayor atención, no le prestan mayor atención. Ellos no consideran de que los estudiantes están sin profesor, de que la institución está sin profesor, de que los estudiantes pueden sufrir algún accidente, alguna cosa. Gracias a Dios no ha existido algún accidente. Pero si en nuestra ausencia hubiera existido algún accidente de gravedad, estoy más seguro que hasta nos hubieran culpado de eso. Sí. De ahí el director distrital, yo me acuerdo que pasaron 2 directores distritales aquí en el Eloy Alfaro,
y siempre pedimos audiencia con el director distrital, con el objeto de poder tratar directamente esta situación. Sobre todo cuando tuvimos ya el documento forjado, digamos. Un documento que tenía fecha de noviembre del 2023, firmado electrónicamente 40 minutos antes de la audiencia de la acción de protección. Sí, es decir, firmado, estamos hablando 7 meses después. Sí, y esto ya era un documento forjado porque a nosotros nunca se nos entregó la apelación. Entonces, también el Departamento de Talento Humano. El talento humano en el distrito es muy ágil para separar profesores, pero muy lento para poner los profesores que necesitan las instituciones. Vemos que aquí, especialmente en el Eloy Alfaro, hay personas que de educación no conocen nada y piensan que manejar el aspecto educativo es como manejar una hacienda en donde los profesores somos peones de ello. Eso es lamentable. Sí. Gracias, Orlando, por su respuesta. Es importante recordar al docente algo manifestado por usted, donde nos manifestaba que existen dos tipos de resoluciones ante los procesos administrativos por parte de los docentes. El primero, dentro de estos procesos, el distrito indica una resolución directa. Y el segundo, el distrito deja a la potestad de la autoridad institucional la sanción hacia el docente. Es importante que cada uno de nuestros compañeros docentes conozcan este tipo de resoluciones. Vamos con la sexta pregunta, Orlando. ¿Cuál sería su recomendación para los docentes que se encuentran pasando las denuncias con inconsistencias en sus procesos? Bueno, primeramente yo lo que les recomendaría es, primero, fuerces. Si fueron separados de la función docente, estar fuera de la función es sumamente difícil, es denigrante, súper triste, pero esto en vez de desanimarnos debería darnos más coraje. Sí, más coraje para enfrentar las injusticias, para enfrentar la corrupción que día a día se da en el ámbito educativo. Sí, y segundo, no dejarnos. Es que lamentablemente estamos separados. Con el dolor del alma, las organizaciones docentes, llamémosles, reconocidas a nivel nacional, lo único que han hecho es venderse al mejor postor en el Ministerio de Educación, sea APTE, sea FUNANE o sea UNE, con el objeto de cooptar espacios de poder, pero se han olvidado de nosotros como maestros. Sí, se han olvidado de nosotros como maestros. El Ministerio de Educación se ha preocupado más de hacer propaganda que del bienestar de sus trabajadores. Si tenemos trabajadores, en este caso, bien tratados, reconocidos, valorados socialmente, lógicamente nuestro desempeño en las aulas va a ser diferente. Pero no, ahora nosotros como docentes nos encontramos en la indefensión, no solo por las denuncias infundadas, por el exceso de trabajo administrativo, por el exceso de trabajo dentro de la institución. Y eso deben considerar, por ejemplo, que no es lo mismo un burócrata que llega a estar sentado en una ventanilla 8 horas a un profesor que tiene que lidiar con aulas de 40 a 45 estudiantes. No es lo mismo, el desgaste es físico, el desgaste es mental, es intelectual. Y eso no se ha considerado y eso no se considera en la ley de educación. Y lamentablemente hasta el momento ningún organismo, ninguna organización del magisterio se ha preocupado de eso. Entonces, lamentablemente se ha tergiversado las funciones del docente como tal. Lo que yo sí creo, compañeros, también es algo sumamente importante, no quedarnos de brazos cruzados, no callarnos. Por ejemplo, en mi caso, yo fui sancionado por negligencia y se me impuso una multa del 10% del sueldo. Luego de que nosotros presentamos un amparo constitucional, sí, la jueza determinó que todo el proceso fue una barbaridad, o sea, fue improvisado,
fueron inventados los papeles, etcétera, etcétera, se nos devolvió el 10%, ¿y quién cometió esa negligencia? La negligencia no cometí yo, cometieron las autoridades que me sancionaron. Pero sin embargo, a las autoridades que sancionaron mal, aplicando las leyes mal, a ellos nadie les dice, ¿sabe qué? Usted ha sido negligente porque no aplicó bien la norma regulatoria de educación. A usted le vamos a sancionar porque sancionó a un profesor sin tener pruebas, sin tener fundamento, sin seguir el debido proceso. Nosotros seguimos topándonos, por ejemplo, cuando vamos al distrito, con el mismo departamento jurídico que asesoró al colegio para nuestra sanción, a pesar de que la jueza constitucional ya determinó que todo el proceso estaba mal. Y nadie ha sido sancionado por eso, a nivel del distrito nadie, a nivel del ministerio nadie, a nivel de autoridades nadie. Y es más, muchas de las veces nosotros quedamos con un poco en el limbo, porque seguimos preocupados. ¿Qué nuevas denuncias se inventarán? En el caso mío, como les manifesté, al inicio de este año lectivo, sí, nuevamente se presentó una denuncia. Y esa denuncia, después de 2 meses de estar en secretaría, las autoridades me dijeron, ¿sabe qué? No ha habido nada, entonces nomás dar clases. No ha pasado nada. Yo creo que aquí nuestras organizaciones lo que deberíamos de hacer es de exigir que la negligencia no es solamente del docente, la negligencia son de los departamentos, llámese DESE, llámese departamento jurídico, llámese talento humano, llámese director distrital incluso. Sí, porque no puede ser que se imponga una sanción, después digan nos equivocamos poniendo y se acabó y no ha pasado nada. Yo la recomendación a mis compañeros maestros que estamos en esta situación, no desmayen, pongan fuerzas, pero sobre todo unámonos, organicemos un cantón al Ministerio de Educación, fuera de nuestras horas de trabajo, exijamos ser escuchados, porque aquí no tiene voz solamente el padre de familia que por una decisión visceral o a veces manejado por, lamentablemente, mismos compañeros llegan y hacen denuncias infundadas. Debe haber un organismo que proteja, debe haber un organismo que vele por los derechos del docente. Sí, no puede ser que, y es triste ver, por ejemplo, y escuchar cuando llegamos a trabajar a la institución, escuchar a mis compañeros decir, ojalá no pase ahora nada, y con miedo de poder trabajar porque no saben si de la noche a la mañana se inventan alguna denuncia y vayan a ser separados. La unión, compañeros, es lo que nos queda, y organizar actividades que presionen al ministerio. ¿Sí? Cabe recalcar algo muy importante, que la valorización docente es poco reconocido por parte del Ministerio de Educación. El docente debe cumplir con los procesos ante el respeto de los derechos de los estudiantes. Pero aquí la pregunta, ¿quién ve por el docente? Orlando, le agradecemos por su intervención, un docente con muchos años de trayectoria, y que el día de hoy en este espacio nos ha ayudado con su experiencia ante el debido proceso que los docentes poseen acorde al reglamento de la LOI, y que se necesita algunas modificaciones donde nosotros también podamos estar resguardados. Una buena noche. Muchas gracias, le agradezco mucho.